La verdad es de que no, nunca hubiera soñado que iba a abrir un laboratorio, sí, porque siempre fue mi sueño un laboratorio propio, pero que iba a llegar a lo que llegué, no. Y yo siempre digo que historia es destino. O sea, mis papás son inmigrantes, yo soy hija de inmigrantes. Llegaron después de la Primera Guerra Mundial a México, después de huir de la devastación de Europa. Mira, como a los 8 años me regalaron mi primer microscopio. Mi alegría. Bienvenidos a un nuevo episodio de Familias en los Negocios. Soy Alex Méndez y desde hace varios años apoyo a familias como ustedes a enfrentar los retos de trascender entre generaciones. En este episodio conversamos con personas que han construido empresas, pero que sobre todo con personas que han construido legados. Hoy tengo el privilegio de conversar con una mujer extraordinaria, Clara Corona de Lau, fundadora de Laboratorios Clínicos Biomédica, una empresa que comenzó como un pequeño laboratorio y que con el paso de los años llegó a convertirse en un referente en el diagnóstico clínico en México, con más de 26 sucursales. Pero lo que hace especialmente poderosa esta conversación no es solamente la historia del crecimiento empresarial, es el propósito que estuvo detrás del proyecto desde el inicio. Clara no comenzó su empresa pensando en Evita, ni en evaluaciones, ni en estrategias de salida. Comenzó con una convicción muy clara: humanizar el diagnóstico médico. En esta conversación hablamos de cómo una química apasionada por la ciencia termina descubriendo su vocación empresarial, cómo una empresa puede construirse desde la cultura del esfuerzo y el espíritu emprendedor de una familia inmigrante. Cómo una ventaja competitiva puede surgir de una idea simple, pero muy poderosa. Y algo que me parece particularmente relevante para quienes lideran empresas familiares es cómo profesionalizar, institucionalizar y preparar una empresa para que algún día pueda llegar a venderse, si esa es la decisión del fundador y la familia. Porque muchas veces los empresarios construyen empresas, pero no necesariamente construyen patrimonio. Antes de entrar de lleno en la conversación con Clara, quiero hacer una breve mención. Este episodio cuenta con el apoyo del London Consulting Group, una firma que he visto acompañar a empresas familiares a convertir visión en ejecución, a profesionalizar sus operaciones y a transformar organizaciones para que puedan crecer sin perder su esencia. Y justamente de ese equilibrio entre propósito, empresa y legado es de lo que hoy hablaremos. Te invito a escuchar esta conversación con atención, porque detrás de cada empresa que trasciende hay convicción, hay decisiones difíciles y hay una historia profundamente humana. Comenzamos. Pues una vez más, bienvenidos a Familias en los Negocios. Tengo el placer el día de hoy de platicar con Clara Corona de Lau, quien en 1992 fundó Laboratorios Clínicos Biomédica, una empresa que se volvió un ícono en nuestro país hasta llegar a tener 26 sucursales. Gracias por estar el día de hoy aquí conmigo, mi querida Clara. Al contrario, Alex, gracias por la invitación. Muchas gracias. Clara, cómo empieza este espíritu emprendedor en tu vida, siendo que tú estudiaste para hacer química? Exacto. Mira, me descubrí empresaria. Yo siempre me presento, soy Clara Lau, química de profesión y empresaria por convicción. Okay. La verdad es de que no, nunca hubiera soñado que iba a abrir un laboratorio, sí, porque siempre fue mi sueño un laboratorio propio, pero que iba a llegar a lo que llegué, no. Y eso me da mucho orgullo porque es un vivo ejemplo de que cuando tú tienes deseos de que todo salga bien, que tengas pasión, ¿no? Que tienes un liderazgo consciente, que yo sabía que podía ser líder, pero un liderazgo consciente y un propósito claro, o sea, puedes llegar a ser un negocio, porque en mis tiempos yo era química de microscopio. O sea, eso de hacer un business plan, bueno, ni sabía, ni el vocabulario que hoy puedes escuchar en mí de rentabilidad, competitividad, de Evita, como me dijiste, pues no. Yo sabía de química. Sabías de química, bueno, y sabes de química sí, todavía, claro. ¿no? ¿Tus padres a qué se dedicaron? ¿De dónde crees que viene este espíritu emprendedor? Porque siempre nos preguntamos, ¿esto de ser emprendedor, nace uno o se forma uno como emprendedor?
¿De dónde viene este espíritu realmente? ¿De tu padre, de tu madre o de dónde crees que viene? Pues mira, yo vengo de la cultura del esfuerzo, no hay duda. En mi casa desde muy chiquitas trabajábamos. Mi mamá trabajaba con mi papá desde hace 60 años. O sea, ella iba al negocio. Cuando dicen que las mujeres rompemos techos de cristal, yo creo que mi mamá rompió muros de concreto, porque en aquel entonces, imagínate, hace 60, 70 años, que una mujer trabajara. Pero tienen historia. Y yo siempre digo que historia es destino. O sea, mis papás son inmigrantes, yo soy hija de inmigrantes. Llegaron después de la Primera Guerra Mundial a México, después de huir de la devastación de Europa, claro que cada uno con sus familias, porque ellos llegaron pequeños a México. La familia de mi mamá de Rusia, de mi papá de Polonia, crecieron aquí, se conocieron en México y se casaron en México. Pero las dos familias llegaban de las mismas condiciones, digamos. O sea, países en Europa totalmente, en ruinas. Como siempre digo yo, los parques tan bonitos estaban convertidos en cementerios porque murieron millones de personas y sobre todo venían huyendo de la persecución, porque era antes de que empezara el nazismo. Uh-huh. Entonces tuvieron la fortuna de haber salido, por eso no les tocó la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, porque somos judíos, y llegaron aquí igual sin nada, sin cultura, sin idioma, sin dinero, sin ni un quinto, pero siempre digo yo, con un propósito claro. Ellos querían prosperar y sobre todo mantener unida a la familia. Y como ellos llegaron tantos migrantes, porque en aquel entonces había una política de puertas abiertas. Lázaro Cárdenas invitaba a los inmigrantes, les daba la bienvenida, les abría los brazos. Cantidad de ellos llegaron por Veracruz y por eso hay muchos españoles aquí, por eso hay muchos hasta japoneses. Gracias a los japoneses tenemos las jacarandas. Claro. Desde que llegaron, sí. Claro, ¿cómo se llama esta familia? La Matsumoto. La familia Matsumoto, que fueron los que donaron todas las jacarandas en la Ciudad de México. Claro, y fueron los que llegaron. Había mucho inmigrante asiático. Uh-huh. Entonces, sí, yo creo que mi espíritu, pero sin saberlo. Yo me di cuenta cuando abrí el laboratorio. Yo me di cuenta como 2 años después de que yo había abierto el laboratorio, y te estoy hablando hace más de 30 años. Pero hagamos una pausa ahí, Clara. ¿Sí? O sea, tú, dentro de tu espíritu de aprendizaje, decides estudiar para química. Sí. ¿Ese era lo que te llamaba la atención? ¿O de dónde viene este gusto por la química y la ciencia? Mira, como a los 8 años me regalaron mi primer microscopio. Mi alegría. O sea, era lo que nos regalaban, ¿no? Así es. Y yo me pasaba, me acuerdo, y estoy hablándote que pensé, ya hace tiempo pensé yo, ¿de dónde me vino esa vena? Uh-huh. Yo creo que la traía porque me pasaba horas viendo alas de moscas, cabellos, cortaba cabellos y veía. Ajá. Ya cuando me quería sofisticar un poco más, iba al charco de afuera de mi casa y lo ponía en el portaobjetos de un cubreobjetos, que en aquel entonces era en el vidrito, ¿no? Y lo veía en el microscopio y hay todo un zoológico ahí, si tú lo quieres ver algún día. Entonces, me apasionaba saber qué había en ese mundo microscópico. O sea, era como abrir una puerta y encontrar otro mundo. Me fascinaba. Entonces, siempre fui muy clara que quería estudiar o biología, ciencias, algo relacionado a la ciencia o arte. Y eso me salía siempre en mis exámenes vocacionales que se hacían, yo no sé si ahora. No sabré decirte. A ti te tocaron también los exámenes vocacionales. Somos de la misma época, mi querida Clara. Entonces, siempre era, y decidí por la ciencia.
cosa que fue una fortuna. Y bueno, pues empezaste a trabajar en el sector público muchos años, ¿no? ¿Y dónde de repente surge este tema? Dice, oye, creo que ya es momento en mi vida, en 1992, de empezar este emprendimiento y generas biomédica. En la inconformidad. ¿Por qué? ¿A qué te refieres exactamente? Porque sí trabajé muchos años. Yo me especialicé en madurez y bienestar fetal. Nada más habíamos 2 en todo México, porque habíamos ido a estudiar juntas a La Joya con el experto en aquel entonces. Habíamos 2 que hacíamos madurez y bienestar fetal. Entonces abrí ese tipo de áreas y de estudios, pero en gobierno. Y lo que yo notaba era que había maltrato a los pacientes. O sea, por eso te digo que sale de la inconformidad, de ver injusticia, de ver, yo era investigadora, de que el presupuesto se convertía en muy pequeñito, aunque fuera grande, ¿no? Lo que me llegaba. Y toda la vida decía yo que yo quería un laboratorio donde yo hiciera las cosas y la calidad como yo consideraba. Que antes estudiábamos una calidad tradicional, para nada lo que hoy se maneja en calidad en los laboratorios. Y de ahí me vino la idea de abrir un laboratorio privado. Siempre cuento la anécdota que el impulso me lo dio mi hija de 10 años. Ok. Porque yo jugaba con ellas, nosotros, mi esposo y yo, ¿qué harías si te ganan la lotería? Y la chiquita, bueno, tenía muchos sueños de hacer moda y de abrir una tienda de moda. Tenía 8 años y estudió diseño textil. Y la grande siempre quiso hacer medicina y es doctorada en genética y genómica. O sea, las 2 desde chiquitas estaban muy marcadas. Y Tami, la chica, bueno, siempre hablaba de sus proyectos como una gran emprendedora, que hoy es, y la grande todo regalaba, la doctora, todo. Y yo voy a donar esto, y yo le voy a regalar esto, y yo le voy a regalar, y a ti, mami, te voy a comprar un laboratorio. ¿Y por qué me vas a comprar un laboratorio? Porque te quejas mucho. ¿Qué te parece? Te quejas mucho. Y entonces dije, no, algo me quiere decir Dana, mi hija grande, ¿no? Y tenía 10 años cuando Dana y Tamara cortaron el listón de biomédica. Y ahorita son mujeres casadas, bien casadas, contentas con sus parejas, bien elegidas. Tamara tiene 40 años y Dana tiene 43 años. Y dime una cosa, ¿cómo surge el nombre de biomédica? El logotipo, porque tú no venías de ese mundo del empresariado, como decías, no conocías este lenguaje del EBITDA, de la productividad, de la rentabilidad, de los números, de los estados financieros. ¿Cómo surge este tema de decir, porque también el color rojo de biomédica, pues rompía paradigmas en ese sentido? ¿Cómo surge esta etapa? Mira, surge así empíricamente como surgió biomédica, esa es la verdad. O sea, si tú ves el logo de biomédica, muy original no está, pero muy potente sí, porque, y todo empírico, pues muy original no está porque eso es una probeta y 2 matraces. O sea, más tradicional no hay, ¿no? Bueno, pero sí denota lo que es. Es un laboratorio clínico de pruebas. Sí, pero hoy en día yo te podría decir que no tiene que denotar lo que es. Ok. ¿A poco Nike con sus palomitas te dice que vas a usar tenis? Esa es una historia interesante que algún día podríamos comentar, sí. Pero bueno, yo sí creo que de repente los iconográficos deberían de denotar lo que es, ¿me explico? Sí. Pero bueno, finalmente a ti se te ocurre un matraz, 2 probetas y ponerle biomédica. ¿Por qué biomédica? Porque fue el único que pasó en el INPI. Imagínense nada más. De 20 era el último y fue el que entró. Era el que menos queríamos. Biomédica de referencia. Sí, pero lo que lo hizo muy potente,
independientemente de otras cosas, es el color rojo. Negro, rojo, gris, eran colores muy fuertes, muy poco vistos en un laboratorio, y hasta la fecha. Claro. ¿Qué laboratorio tiene rojo? Más que biomédica, ¿no? Porque a mí los colegas me criticaban y me decían, ¿cómo vas a poner rojo? Rojo es sangre, rojo no te da paz, ¿no? Porque en aquel entonces eran colores café, o alguno que otro atrevido, era un azulito, te acuerdas, clarito, que todavía hay, pero nada agresivo así. Y no, a mí el rojo me encanta, y para mí el rojo es vida. Entonces, no me he caracterizado por hacer mucho caso a lo que me dicen. O sea, yo hago lo que se me da la gana. Entonces dije, no, o sea, yo intentaré, ¿no? Y sillas rojas en la sala de espera. Rojas, negras y grises las Uniforme sillas. rojo. Uniforme rojo. Y yo vivía feliz porque rosas rojas, porque me encanta el rojo, me dice mucho el rojo. Y así lo elegimos. Y el nombre había 19 antes. Y el único que pasó fue biomédica. Y eso nos generó un poco de problema, déjame contarte, porque había un laboratorio que se llamaba Biomédicos. Ok. Entonces decían que yo les quería copiar, que era biomédica porque les quería copiar, y entonces que se confundiera el cliente y demás. Y por supuesto que ni... En aquel entonces yo ni pensaba en competitividad, ni ventaja competitiva, ni lo ponemos ese color, nada. Ni diferenciadores, Entonces, ni no, para nada. Entonces, no, pues asumimos el biomédica porque ya queríamos empezar, y así surgió. ¿Dónde fue tu primera sucursal? En Montes Urales. Ok. ¿Dónde está todavía? Donde está todavía. Era una casa chiquita de la familia Lerdo de Tejada, de Gustavo y de Tita Lerdo de Tejada. Gustavo falleció como al año que nosotros abrimos el laboratorio, pero yo hice muy, muy buena relación con ellos desde el principio, pero sobre todo con Tita, que fue mi casera durante 20 años, 18 años, 20 años. Yo le rentaba y nosotros... Todo el tiempo yo intentaba comprarle a Tita, pero para Tita esa casa emocionalmente era muy importante, porque allí habían nacido sus niñas, no sé si ella también, desde su mamá, desde la abuelita, significaba para ella mucho y no me la quería vender. Pero yo seguía insistiendo. Y un día entró al laboratorio, porque yo fui creciendo. O sea, cada año crecíamos y cada año casi le metíamos, ella me dejaba construirle a la casa. Entonces, construíamos un cuarto más, un área de trabajo más, un segundo piso que se podía, adaptábamos unos cuartos que estaban atrás. De un día entró y me dijo, ay, ahora sí me pierdo aquí, ya no sé cuál es el cuarto de una de sus hijas. Ya me pierdo. Y yo me le quedé viendo y le dije, Tita, es que ya no es tu casa. Ya es otra casa, claro, totalmente diferente. Esa noche me habló que me la vendía, porque ella también sabía que yo ya estaba buscando comprar. O sea, ya estaba decidida a comprar, ya podía sacar un crédito. Entonces, y vendían enfrente un edificio. Y yo no le había dicho, pero claro que sabía que ya quería comprar. Y entonces... Cuando le dije, ya no es tu casa, pues no, ya no es su casa, ya me la vendió. Y ella me insistió mucho que cuando la fuéramos a demoler le llamara. Y el día que la íbamos a demoler, le llamé y me dijo, no, mi corazón no puede, yo no puedo, ya, ¿sabes qué? Entonces lo que hice, como anécdota, agarramos pedazos de tabique ya rotos todos, le mandé a hacer una escultura. Ay, qué linda eres, sí. Qué linda eres. Y con una frase muy bonita. Y bueno, así fue la historia de la casita. Y esa casita, que lo que tú ves ahora, se convirtió en el doble porque compramos el edificio de junto. O sea, pero la chiquita, éramos 6 químicos nada más.
donde ahora esta imagen era todo biomédica. Siempre en todas estas historias de emprendedurismo y de inicio de proyectos, siempre hay gente que te ayuda. En tu caso, pues fue la familia de Tejada, ¿no? Tita. Pero también me imagino que alguien de la comunidad médica pues empezó a referenciarte como un buen laboratorio para mandar a sus pacientes. Así, ¿qué nos puedes comentar de estos gentes que te recuerdes que dices, oye, me ayudaron, confiaron en mí? Alex, mucha gente. Empezando antes de abrir el laboratorio, yo no tenía dinero. Nosotros, mi esposo y yo no teníamos dinero para hacer mi proyecto. Él nunca estuvo en el laboratorio más que algún problema, claro que sí, que ayúdame esto, pero cada quien teníamos nuestro negocio y no había dinero para comprar al principio los equipos y me los prestó un tío de mi esposo. Un tío de él me lo prestó, que le pagué hasta el último centavo en vida. Ya falleció, pero claro que ese fue un impulso muy grande. Después hice yo una alianza con el mejor doctor de México, bueno, no el mejor, porque hay muchos mejores, quiero aclarar, pero uno de los buenos internistas que hemos tenido, porque falleció también, el doctor Rubén Drijansky. Ah, muy famoso. Bueno, Rubén Drijansky fue mi socio desde el inicio hasta que falleció. O sea, que falleció hace 2 años, que fue cuando yo vendí el laboratorio. Él todavía en vida vio la venta y teníamos unos doctores que nos apoyaban en su momento, unos cuantos doctores, pero que fueron muy importantes al principio. Claro que cuando el negocio crece, ya no son los que sostienen el negocio, pero son los que le dan el apoyo, el impulso. Bueno, y de alguna manera son los que recomiendan, le dicen, la calidad es buena, el servicio es bueno. Exacto. Los resultados son buenos a tiempo, en su momento. Y antes de que lleguemos a este punto de inflexión de la venta, ¿dónde veías tú los primeros 20 años de la vida del negocio? Decir, esto lo quiero pasar a mis hijas, que lo continúe la siguiente generación. ¿Tuviste ese sueño? No lo tuve realmente como un sueño porque no lo visualizaba así en un principio. En un principio lo único que pretendía, ya como a los 5 años ya empezamos a desarrollar la misión, la visión, los valores, ya sabes, ¿no? Pero al principio lo que queríamos era sobrevivir. Uh-huh. O sea, yo lo que hice, que creo que fue un diferenciador, sin saber que era un gran diferenciador, hubo 2 cosas importantes. Una, que los 6 químicos que iniciamos, éramos los 6 químicos que habíamos iniciado el laboratorio de perinatología, que casualmente Biomédica está junto. Sí, esa fue una casualidad que encontré ahí local. Pero, ¿por qué te digo que fue muy importante? Porque cada uno éramos expertos en nuestra área. No éramos técnicos, éramos químicos, que había el químico de hematología, la de bacteriología, la de química clínica, el de química clínica. Entonces, pues era gente muy preparada, muy talentosa. Ellos pidieron un permiso sin goce de sueldo. Yo fui la única que había quemado todas las naves, que yo me enteré hasta que se jubilaron, que habían tenido un permiso. Les dije, yo llevo 30 años presentándolos como los valientes, no tenía nada de valientes. ¿Qué les pasa? Sí tenían valientes porque creyeron en tu sueño. No, después, pero dijeron, esto no funciona y me regreso. Y yo era la única que ya, pero bueno, era la dueña, ¿no? Claro. Y era la de la idea. Y eso fue muy importante. Y la segunda es que en todos los laboratorios, que sepa el público, que sepas tú que hay laboratorios de referencia. Los laboratorios no todos hacen todas las pruebas. Ok. O sea, ¿por qué? Porque hay pruebas muy especiales donde se solicitan tan poquito, como las pruebas ahora, las genéticas, que hay expertos, laboratorios expertos en eso.
o son tan obsoletas que algunos médicos pues no cambian y las quieren seguir teniendo, ¿no? Como muchas pruebas de medicina nuclear para laboratorio, que ahora hay inmunoquimioluminiscencia, que no es radiación y que son pruebas más sensibles y más específicas. Pero si el médico quería el otro tipo de pruebas, pues las mandábamos a referir, laboratorios que todavía existen. Todo el mundo tiene laboratorios de referencia. Y nuestro laboratorio de referencia era la Clínica Mayo. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. No existía eso. No existía hace 34 años que tú pensaras que ibas a mandar una muestra y que viajara y que la procesaran en otro lado y que no se alterara y demás. Entonces, Rubén era fellow de la Mayo. Y por eso yo abrí Biomédica, porque en su momento había buenos laboratorios, pero la percepción del médico y de la gente era que si tú tienes una situación complicada, tienes que correr a Estados Unidos. Ok. ¿No? Que no había laboratorios de calidad o de clase mundial aquí en México, que fue uno de mis propósitos. Y entonces Rubén venía de la Mayo, había fellows de la Mayo muy importantes que querían que se mandara la Mayo, y él me hizo el contacto con el doctor Sullivan. Pero el que nos está escuchando y bien conoció a Rubén Drijansky era tremendo. O sea, yo estaba en un centro de investigación ya, y Rubén me habla y que quiere poner un laboratorio y que vamos a poner un laboratorio y tú lo pones. Y entonces le habla al presidente, el director, ahora es el presidente del board, al director del laboratorio de la Mayo, el doctor Michael Sullivan, y le dice que ya tenemos un laboratorio, que ya teníamos montado un laboratorio, que estábamos por abrirlo y que viniera, porque así era la forma de traerlo y que porque queríamos trabajar con él. Y viene el doctor Sullivan aquí y no había laboratorio. Lo recibí en mi casa. Y como normalmente digo, con mi inglés cebollerísimo, yo decía, ni me interesa, porque ni me interesaba. Yo estaba muy bien y muy feliz presentando un trabajo en Roma. Y Rubén ya hablándole a Sullivan, que ya teníamos laboratorio. Yo le tuve que decir que no teníamos laboratorio, y entonces me entrevistó y que quién era y no sé qué. Y la conclusión es que cuando cumplimos 10 años, el que vino a hablar, lo traje y demás, fue el doctor Sullivan, porque yo todo el tiempo le decía, no sé qué viste en mí, porque yo no le ofrecía nada, nada. O sea, no sé por qué confió, pero confió. Entonces dijo, no, contigo, ¿qué quería conmigo? No sé qué. Bueno, le platiqué qué era lo que hacía. A lo mejor me vio apasionada con el líquido amniótico y todo lo que yo hacía en su momento, ¿no? Y entonces me dice, ¿quieres venir ahorita a capacitarte o cuando ya no haya nieve? Y yo, atacada, era todo por fax, había ya fax. Yo decía, yo ya tengo que tomar una decisión. Lo de que si quería un laboratorio ya no es juego, ¿no? Si quieres, pues ya tenía que ser. Y entonces hice una muy buena alianza con la Mayo, en donde se mandaban las pruebas a referir, lo que yo no hacía aquí. Y entonces sí hizo una gran diferencia en ustedes, ante la percepción de la comunidad médica también. Hoy te puedo decir, con las palabras correctas, que fue la gran ventaja competitiva. Claro. Porque entonces la comunidad médica y los institutos nos veían a nosotros y era realidad. El lugar donde si yo leo algo en la noche, o sea, lo tiene Biomédica. Okay. Porque sabe a dónde mandarlo, dónde se lo van a procesar, porque de uno, que era la Clínica Mayo, después ya tuve 23 alianzas con laboratorios en el extranjero. La mayoría se la mandaba a la Mayo, pero ya no hacía el salto de la Mayo para que lo mandara al laboratorio Atena. Yo ya tenía alianza con Atena directo, con 23 laboratorios fuera. Entonces, sí fue una gran ventaja, pero pues no vivíamos solamente de eso, ¿verdad? O sea, la verdad es que se vive de la rutina, no de las pruebas especiales. Claro. Oye,
Y ya habían pasado 15, 18 años. Ya tu hija ya era médico. Sí. ¿La invitaste algún día a colaborar contigo en el laboratorio? De inicio no, porque Dana tenía muchas aspiraciones y por eso está en el lugar que está. O sea, Dana quería hacer residencia, luego se dio cuenta, era una muy buena investigadora, trabajó muchos años con David Kersenovich, ahora secretario de Salud, y muchos años, y es una experta en hígado en la parte de investigación. Entonces, Dana todo el tiempo ella quería irse a Estados Unidos a preparar, y se fue a Boston, hizo como investigadora doctorado en genética y genómica, básicamente en hígado. Entonces, no sabíamos si Dana iba a regresar o no iba a regresar. Cuando Dana regresa, después de prepararse, porque se fue casada con médico también, mi yerno es médico muy brillante, es nefrólogo. Cuando ellos regresan diciendo que, bueno, van a venir, ya tenían su primer hijo, a probar en México porque la familia y demás, hombre, sufrieron esos 2 años, agarraron sus tiliches, les ofrecieron en Harvard. Abraham estaba y sigue en Harvard, y ella en un laboratorio de Harvard, y se regresaron a Boston. De eso, casi el día que se desata la pandemia de COVID, y ya llevan 6 años en Boston, viviendo, ya instalados con casa ya propia, ya se fueron a vivir a Estados Unidos. Comentaste al principio de la conversación que siempre tuviste un propósito muy claro en la creación de Biomédica. ¿Qué te invitó en su momento, ya que tu hija se había ido a regresar a Estados Unidos a vivir, a decir, oye, creo que lo que sigue es probablemente vender el laboratorio, claro, pero mantener mi propósito? Y te voy a decir por qué, y eso me faltó decir. Claro que cuando Dana regresó ya había planes. Ella ya estaba viendo lo de genética en el laboratorio para montarlo. Iba a nutrición en la mañana, regresaba, todavía le daba tiempo antes de que los niños llegaran de la escuela, y se venía conmigo al laboratorio y le decía, tú, Dana, que me ofrecieron esta prueba genética, ay, mamita, tú, que ya vamos a abrir el departamento bajo el paraguas de Biomédica, ¿no? Pues sí, muchos planes, pero ya no. Entonces, yo siempre pensé que si yo no tenía sucesión, yo no iba a contratar un director y que se quedaran mis hijas como dueñas y sin trabajarlo. Ok. Yo sabía que en ese momento iba a vender, y eso lo tenía clarísimo. ¿Y fue una conversación que tuviste con tus hijas? Sí. Y claro que la otra, la chica, que es emprendedora, Tamara, sí, emprendedora, ella hubiera querido quedarse con el laboratorio, pero decía yo, ¿tú qué vas a hacer con un laboratorio? No tiene la formación, ni mi yerno. Entonces, no, le dije, no. Zapatero a tus zapatos. Zapatero a tus zapatos, y así fue. Y fue cuando no me costó demasiado trabajo, porque lo tenía muy ya asimilado, ¿no? Digo, me hubiera gustado que siguiéramos y que abriéramos el departamento de genética, pero no, ya era el momento. Yo siento, como empresaria, te quiero decir que, y yo lo aprendí con los años, que lo que yo hice es lo que cualquier empresario debe de hacer. Obviamente, si no hay sucesión. ¿A qué te refieres en particular? Biomédica era un changarro, 6 químicos cuando empezamos, mucha calidad desde el principio, pero era un changarrito. Margarita, que está conmigo ahora en mi nuevo negocio, o sea, 34 años conmigo, decía la contadora, que el día que ella llegó, que le hablé para que se viniera, ella trabajaba en El Sol de México, decía, sí, pero ¿dónde hago mi contrato? ¿Y dónde hago mi...? Y yo le decía, no, hombre, tú lo vas a hacer aquí, tú vas a hacer tu contrato. Luego nos reímos, ¿no? ¿Y cómo voy a hacer que no sé qué? No, tú aquí, tú confía. Yo todo el tiempo le decía, tú confía.
Te voy a dejar el video de Biomédica, de la historia de Biomédica. Gracias. Ahorita lo traigo ahí en el teléfono. El caso es que Margarita confió y ahora ya está, después de 34 años seguimos juntas, como muchos. Pero te estaba diciendo, éramos un changarro. Lo profesionalizamos, lo institucionalizamos y lo vendimos. ¿Qué quiere un empresario? Los negocios son, si es un mensaje para emprendedores, los negocios son para hacer patrimonio, punto. Un negocio que no hace patrimonio no es negocio. Y dime una cosa. Desde mi punto de vista. Dices, lo profesionalizamos, lo institucionalizamos. Estos dos elementos que son cruciales para un negocio, para sobre todo cuando está creciendo, ¿qué tanto le dieron valor al negocio a la hora del proceso de venta? Muchísimo, pero no lo hice sola. Okay. Y eso también hay que aclararlo. Cuando tú quieres de un changarro para profesionalizarte, entenderlo, porque ahorita te lo digo, pero yo lo que quería era crecer en orden, ¿no? Ser ordenada. Hoy te digo, sí, los procesos son fundamentales. ¿Qué son los procesos? No, en mi mentalidad no había procesos. Entonces, obviamente que Biomédica evolucionó tremendo y yo desde muchos años estuve, casi 17 años, con mi consejo de administración. Un consejo que era de 18 consejeros, wow, de los cuales 17 eran hombres y yo. Porque era una empresa que se llama Bormedia, que todavía existe y que yo soy muy agradecida con Bormedia porque es un fondo de capital intelectual, así te lo describo. O sea, tienes a 17 empresarios de grandes, chicos, de los cuales les estás aprendiendo. Tú pones tu caso una vez cada que te toca, ¿no? Que es frecuente, pones tu caso, tienes opiniones de todos, más hay un director que yo le aplaudo, director y dueño, que es Armando Domínguez, que él ha llevado estos consejos y ha llevado muchas empresas al éxito. O sea, yo salí ya porque ya vendí y ya ahorita pues no aplica, ¿no? En lo nuevo, pero muy agradecida con mis consejeros, con Bormedia, porque los empresarios, y lo sabe cualquiera, somos lobos solitarios. O sea, no hay nadie que te diga si tu decisión está correcta o no es correcta. ¿Qué hago, no? Sobre todo en adquisiciones o en todo. Bueno, en manejo de capital humano. En el mismo proceso de la venta. De la venta y la evaluación del negocio, estos consejeros te han de haber ayudado muchísimo en todo este proceso de análisis, de due diligence y demás para poder llegar al... Yo contraté una empresa muy buena, que es Canva, Sergio del Valle. Sí, lo conozco bien. ¿Conoces a Sergio? Bueno, Sergio fue el que llevó toda la transacción. Y los vendedores tenían a Deloitte. Entonces yo tenía a mi abogado maravilloso. Más bien los posibles compradores. Los posibles compradores, sí. Los que vendían el negocio. No, los que compraban, perdón, claro. Y yo tenía, y sigo teniendo, tanto a Sergio como a Alan Key, es mi abogado. Lo conozco muy bien. ¿Conoces a Alan? Sí. Los dos. Alan y Alberto Asís, pero Alan es mi abogado desde hace muchísimos años. Es jovencito. Ya no tanto, pues ya sí. Tiene sus canas. Ojalá me estés escuchando, Alancito. Early 40s. Sí. No. Ya tiene más de 40. Alan. Sí, yo trabajé con su papá, con Dionisio. Okay. Dionisio fue originalmente mi abogado y después fue Alan. Y su hermano también es abogado, Cristian. No sé si lo conoces. Alan no lo conozco, pero déjame retomar un poquito el proceso. Profesionalizas, institucionalizas, contratas expertos que te ayudan a ir a buscar a esta novia, ¿no? Que quiera comprar a tu novio o viceversa. Fue al revés. ¿No? ¿Y cómo sentiste este momento de desprendimiento tú como empresaria cuando verdaderamente ya se toma la decisión de que este es el tirador que va a comprar Biomédica? Mira,
desde que Biomédica cumplió 10 años, yo ya tenía el primer tirador. A los 10 años de Biomédica, me acuerdo perfecto. Cuando venían y me decían que me querían comprar Biomédica, haz de cuenta que me estaban mentando la mamá. ¿Cómo? ¿Mi hijo? ¿Cómo me lo quieren quitar? ¿Estás loco? ¿Quieres comprar Biomédica? No, vete, ¿no? No. Ahí dices, ¿cómo que me quieren comprar? Pues yo estaba más joven y Biomédica estaba joven y seguíamos creciendo, ¿no? Entonces, fui evolucionando. Yo tenía una carpeta que de título era Probables Tiradores. Ah, ok. Porque lo digo con humildad y con orgullo, porque todos nos querían comprar. Y cuando decían novia, yo ya me casé y decía, ay, qué padre se siente que todos quieren contigo y que tú no quieres, ¿no? Entonces, uno de ellos fue el que me compró. Últimos años, Ernesto López Clarion, empresario de Monterrey, que entró a los negocios, él no tiene nada que ver con salud, pero entró a los negocios de los laboratorios y tiene hospital en Monterrey y laboratorios, y hoy tiene 15 marcas. Él primero se me había acercado y yo no había querido vender, pero cuando mi hija se va, que queda claro que ya no hay sucesión, entonces yo dije, bueno, pues es el momento de vender, y Ernesto a alguien le dio el pitazo, y se volvió a sentar conmigo y quiero hablar contigo. No te quiero comprar. De filosofía de vida y ya sabes, me tiró un rollo. Y la decisión de a quién comprar. ¿A quién vender? A quién vender, perdón. Ya cuando, se va a oír horrible, pero ya cuando ya pasó el ciclo, ya cuando yo decía, yo creo que si ahorita me lo compran es buen momento, no hay sucesión. Creo que soy buena empresaria, hay que vender y hay que hacer patrimonio. Y en eso llegó Ernesto. Y Ernesto era el mejor tirador. O sea, económicamente. ¿Un buen aliado estratégico? Más bien yo lo veía así, pero sobre todo porque yo no me iba a quedar. Yo me quedé 3 años para la transición, pero no me iba a quedar ahí. Y bueno, era un buen tirador económicamente. Entonces, dime una cosa, Clara. Uno de los grandes retos de aquellos empresarios que deciden hacer un cash out del negocio es, ¿y qué sigue después? Eso es muy importante. Cuando tú me preguntas, y tengo que hablar con honestidad, o sea, ¿cómo te sentiste? No sentí nada. Y esa es mi recomendación. Muy importante. Yo estuve 3 años adentro de la empresa, de los cuales 2 no la sufrí. El último año la sufrí. ¿Por qué? 2 no la sufrí porque me hacía coco wash. Estaba adentro, todavía tenía poquitas acciones y decía, bueno, ya no es mío, están tomando esa decisión, no es mío, ¿no? Ya, Clara, haz el coraje que quieras, pero ya no es mío. Pero el último año, pues no concordaba con todo lo que estaban haciendo y ya de todos modos yo sabía que no me iba a quedar. Entonces empecé a ver mi futuro y tenía muy bien definido el futuro. Okay. Eso es muy importante para los que venden. Eso de que, no, es que yo tengo hobbies y a ver qué hago. No. O sea, es un momento que puede ser mágico o puede ser miserable. Y a la mayoría de los que venden yo los veo con momentos miserables. ¿Por qué? Porque no se preparan. O sea, el día que yo salí un 23 de diciembre del 2023, porque me iba de vacaciones, ya no iba a regresar. En el 2023, regresé el 7 de enero, abrí una puerta de mi nueva oficina, donde ya la había registrado, ya en los sábados trabajaba, qué es lo que iba a hacer. Hice un modelo de negocio basado en el éxito de Biomédica. Voy a ayudar a empresas, quiero dar conferencias. En febrero me fui a certificar a Madrid de Speaker Pro. O sea, mi curso de servicio al cliente tardé 1 año y medio en desarrollarlo porque yo estudié en la Universidad de Disney.
Y el que tengo no es Disney nada más, es Disney y otros autores y nuestra experiencia. La semana pasada empezó el primer módulo de Felicidades. servicio al cliente. Entonces, todo ese año, el primer año en instalar un nuevo negocio, desde papelería, desde todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Trabajar en el modelo. Ya empezamos a tener clientes satisfechos. Me puse a hacer mi modelo y ahorita estoy feliz. Pero estaba feliz desde el primer día, porque ya tenía otra ilusión, otra etapa de mi vida, qué es lo que iba a hacer. Ya no iba a estar afianzada, ¿no?, al laboratorio, porque aparte cuando tú vendes, pues ya es muy diferente y tienes que hacerte a la idea. Entonces, la gente que vende y que al día siguiente se levanta y no tiene nada que hacer, se deprime. Hay que prepararse para eso. Por eso empezamos esta conversación y me decías, siempre tuve un propósito bien definido. Y hoy tú tienes un propósito bien definido con este nuevo emprendimiento que iniciaste hace un par de años. Claro. En este sentido. Desde el punto de vista de lecciones aprendidas, ¿qué le podrías compartir a la audiencia? Claro. Mira, empezando mi propósito cuando yo abrí Biomédica, no tenía nada que ver con la parte financiera, porque no me interesaba. O sea, no estoy diciendo que está bien y que no deben de hacer business plan. Eso fue lo que me tocó, fue mi realidad. Yo no hice ningún business plan. No entiendo ni cómo no me mortificaba tener para los sueldos. O sea, confiaba, sin miedo al éxito. Yo confiaba que iba a salir bien porque estaba dando un resultado con rigor científico, pero el gran diferenciador en aquel entonces era la atención personalizada, porque mi propósito en aquel entonces era humanizar el diagnóstico. Yo venía de una deshumanización y cómo lo humanizaba tenía claro que el rigor científico tenía que ser, pero hacer ese vínculo humano que faltaba. Y era lo que apreciaba y hasta el último día que estuve en Biomédica, el paciente. O sea, el vínculo humano, la empatía, la congruencia, la innovación constante, porque siempre estábamos innovando. Trabajar con evidencia, ¿no? Eran factores que no existían en los laboratorios, o no quiere decir que no existían, a lo mejor eran innovadores y a lo mejor daban mucha atención personalizada, pero el paciente no lo percibía. Claro. Y eso era real, porque luego nuestras encuestas, nadie hablaba del precio, todos hablaban de todo lo que tenía que ver con experiencia. Que fui a Biomédica, me tomaron mi sangre, me fui a desayunar y llegué a mi oficina y ya están mis resultados. ¿No? O sea, trabajábamos mucho en la eficiencia, con rigor científico, pero el rigor científico, la calidad era muy evidente. O sea, 3 presidentes de la República nos dieron premios, el Premio Nacional de Calidad. O sea, Fox nos nombró la nueva cultura laboral del país. Entonces, era evidente. Y desde el punto de vista de lecciones aprendidas, ¿qué le podrías recomendar a los empresarios que nos ven de empresas familiares? Todo este tema de profesionalizar, institucionalizar, tener un consejo. Sí. O sea, todo eso se logra cuando te institucionalizas. ¿Qué consejo les puedo dar? Que ayuden y que busquen, que se ayuden y que busquen consultores para hacer esos procesos. Muchas veces uno los quiere hacer y pierde tiempo. Tú puedes con consultorías ayudarte. Consejos, como yo lo hice, consejos de administración. Uno piensa cuando estás emprendiendo que un consejo cuesta mucho dinero porque hay que darles regalos a los consejeros, porque si hoy afuera que les dan monedas de oro, bueno, ya ahora no son de oro, de plata, porque el oro está carísimo, ya les dan de plata. Empiecen como yo empecé, un consejo comunitario. Es súper enriquecedor todos los comentarios que te hacen. Yo le voy a dejar a Alex y con mucho gusto les doy los datos de Bormidia, por ejemplo, que es uno de tantos. Ya que profesionalicen, busquen la institucionalización.
eso que es un gobierno corporativo, que no te juzgues tú, que te juzgue tu consejo de administración. Que te ayude a tomar mejores decisiones. Que te ayude a tomar las mejores decisiones. Que tenga otra perspectiva, te está viendo desde afuera, ¿no? Bueno, y tú bien lo sabes, Clara. También cuando entraste en este proceso de venta, el tener todos estos elementos le daba un valor mayor a tu negocio. Totalmente, porque mi empresa estaba institucionalizada, porque toda la parte contable estaba en orden, porque éramos una empresa muy innovadora. Y entonces te evalúan. Sí, por supuesto que te ayuda muchísimo. Y no porque nada más lo vean y el due diligence y demás, porque se siente en el mercado cuando una empresa es buena, se siente cuando tú entras a la organización, se siente por lo que demuestras en el due diligence, cómo está todo en orden, cómo cumples con toda la parte legal, o sea, que también eso se los recomiendo. Duerman tranquilos, no hagan trampitas, es mejor ganar un poquito menos, pero tener todo en orden. Así es. Y sobre todo, hacer patrimonio, porque también después ves empresas que te dan una tristeza, que el dueño y director trabajó 50 años y que lo ves en un quinto, batallando, es mucha tristeza. O sea, tengan en mente que las empresas son para hacer patrimonio. Claro. Y patrimonio en muchos sentidos. Este tema del capital intelectual, el capital espiritual, el capital de las siguientes generaciones, cómo vas preparando a las siguientes generaciones. Y yo me quedo con algo muy interesante. Y quiero decir algo muy importante. Y dejar un legado. Pero cuando tú dejas un legado, te voy a decir que, o sea, para mí un legado como organización fue dejarles, y a todas las organizaciones les digo, que la filosofía organizacional se debe cimentar en la generosidad, en el bienestar y estar conscientes que el bienestar de nuestra sociedad es responsabilidad de cada uno de nosotros y de cada una de estas organizaciones. Y perdón que te interrumpí. Al contrario, me quedo con esta última frase de legado. Finalmente ha sido tu legado a la comunidad. Sigues dando muchísimo y sigues teniendo un propósito bien definido en tu vida, mi querida Clara. Sí, así es. Si le tuvieras que decir una frase a tus hijas y ahora a tus nietas de esta trayectoria fantástica de haber creado una empresa, haberla vendido y ahora haber creado una nueva empresa, ¿qué les dirías a tus hijas y a tus nietas? Que vuelen y que no tengan miedo al éxito. Muchísimas gracias, mi querida Clara. No, al contrario, a ti, Alex, por tu tiempo. Gracias. Una vez más, todos. bienvenidos a Familias en los Negocios. Después de escuchar a Clara, me quedo con varios aprendizajes muy poderosos para cualquier empresario y especialmente para quienes lideran empresas familiares. Primero, las grandes empresas muchas veces nacen de una inconformidad profunda. Clara decidió emprender porque no estaba satisfecha con la forma en la que se trataba a los pacientes en el sector público y esa inconformidad se transformó en su propósito. Segundo, la ventaja competitiva no siempre nace de la tecnología. En el caso de Biomédica, nació de algo mucho más simple, pero mucho más poderoso: la experiencia humana del paciente. Tercero, las empresas que sobreviven al tiempo son aquellas que se profesionalizan e institucionalizan. Consejos de administración, consejos familiares y disciplina financiera. Todo eso no solo ayuda a crecer, también ayuda a crear valor. Cuarto, los empresarios deben entender algo profundamente fundamental. Las empresas no solo son para trabajar, también son para construir patrimonio y a veces se nos olvida. Y preparar una empresa para una posible venta es parte de ese proceso de madurez empresarial que fue lo que le pasó a Clara. Y quinto, la vida empresarial también tiene ciclos. Clara construyó una empresa extraordinaria, la institucionalizó y cuando llegó el momento correcto tomó la decisión de vender. Una decisión bien difícil, pero algo muy importante: no se retiró, simplemente comenzó un nuevo capítulo. Quiero agradecer nuevamente a London Consulting Group por apoyar este espacio donde reflexionamos sobre liderazgo, continuidad y legado empresarial. Porque profesionalizar una empresa no significa
significa perder su alma, significa prepararla para trascender. Si algo de esta conversación resonó contigo, te invito a hacerte una pregunta muy simple, pero muy poderosa. ¿Tu empresa está construida solo para operar hoy o está preparada para trascender mañana? Suscríbete al canal de YouTube o sígueme en Spotify. Y si hay algún tema que quisieras que exploráramos en este espacio o algún líder empresarial que te gustaría escuchar, háganlo saber, porque al final las empresas familiares que trascienden no son las que trabajan más duro, sino las que se preparan mejor para el futuro. Nos vemos en el próximo episodio de Familias en los Negocios. Y hablando de crecimiento real, en London Consulting Group, creemos que la transformación comienza cuando los líderes deciden actuar. Growth Stories, una serie que presenta casos de éxito de líderes que transforman visión y estrategia en acción. Descúbrelo en nuestro canal de YouTube y landing page. Hoy observas, mañana puedes liderar el próximo Growth Story, reimaginando los resultados, redefiniendo el futuro. London Consulting Group.